Cosas que los fanáticos de Game of Thrones nunca van a poder decir. ¿Cómo se siente ver tantos años una serie y que al final sea uno bueno? Comenzamos el 2026 hablando de la quinta y última temporada de Stranger Things. Esta serie comenzó en el 2016. Yo recuerdo haberla visto en casa de mi abuela. Hice un binge watch. También lo hice de la segunda temporada. Ya para la tercera temporada estaba viviendo aquí, en el apartamento donde vivo hoy en día. Y lo vi con mi esposa y hemos visto todas las temporadas y le hemos hecho rewatch en espera, ¿verdad?, de esta última temporada, que fue un evento. En el caso de nosotros no lo vimos mientras salía. Vamos a ver esta temporada el 1 de enero del 2026 y la terminamos hoy, ya que, ¿verdad?, los episodios son de 1 hora y pico. El último episodio es de 2 horas. Esto es como ver una película, y me refiero a eso en el mejor sentido de la palabra, ya que la calidad de esta serie siempre ha sido una bien cinemática, ya que los Duffer Brothers, creadores y, ¿verdad?, directores y guionistas de esta serie, se inspiran mucho del cine, y eso lo hemos visto en todas las temporadas, ya sea en la primera, ¿verdad?, teniendo influencia de películas como Stand By Me, ¿verdad?, películas de Stephen King o novelas de Stephen King particularmente, también Alien, Firestarter, you name it. Y esta es una serie que me complace decir que su última temporada no es la peor, fue bien sólida y me encantó todos los elementos nuevos que trajeron y cómo siguen trayendo referencias no solamente al cine y a la literatura, específicamente fantasía, horror, ciencia ficción, sino, y en este punto es aceptable, que a ella misma. Hay varios episodios que literalmente son referencia a la primera temporada o incluso a la penúltima temporada. ¿Cuál es tu temporada menos favorita de Stranger Things? Yo sé que la 1 para mí sigue siendo mi favorita. Creo que la frescura, la sorpresa de esa primera temporada, lo que significó para mí verla y ver a estos nenes crecer durante estos últimos 9 años, que ahora están casados, algunos tienen hijos, otros tienen sus carreras, están haciendo cine, o están en bandas tocando, o sea, es increíble. Pero los Duffer Brothers supieron hacer un gran trabajo en siempre poner a estos personajes en diferentes grupos, y los personajes que añadían nuevos, si bien hay un momento específicamente en esta última temporada y en la anterior en donde se siente saturado, el ritmo narrativo y la edición siempre fue bastante sólida. Para mí uno de los peores episodios sigue siendo el 8 de la segunda temporada, pero incluso en esta temporada como que hacen una redención o un poco de redención a ese aspecto. Ese es el peor aspecto quizás que tiene esta serie, y tendría que volver a ver toda la serie desde el principio, lo cual es algo que eventualmente voy a hacer porque voy con mi esposa ahora en enero a ver el show de Broadway The First Shadow. Estoy loco por verlo y ver esa precuela de Stranger Things, y ahora en el 2026 también va a salir una serie animada, y también hay cositas que se dejaron ligeramente abiertas, no con este grupo de personajes, pero sí en la mitología de este universo, que me encantaría que se explorara, ya sea en literatura o en serie animada o en otro medio. No tiene que ser necesariamente otra serie, podría ser una película. A mí me encantan las películas, yo iría a ver una película en solitario de Stranger Things con un nuevo grupo de personajes. ¿Cuál fue tu momento favorito de esta temporada? Hay tantos para escoger. Esta temporada tuvo 3 directores. Los Duffer Brothers dirigieron 5 de los 8 episodios, incluyendo los primeros 2 y los últimos 2. Frank Darabont, mejor conocido por ser uno de los mejores directores que ha adaptado Stephen King, con películas como Green Mile, The Mist y Shawshank Redemption. Si Frank Darabont hubiera hecho Misery, sería como que, sin lugar a duda, el mejor. Además de que Frank Darabont también escribió A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, que es otra de las influencias de los Duffer Brothers. Y Shawn Levy también dirigió uno de los episodios. Shawn Levy, mejor conocido recientemente por Deadpool and Wolverine. Claramente esto fue una gran producción. El valor de producción en la madre, el CGI súper bien logrado, el diseño y el valor de... O sea, esto es una estupidez lo que Netflix hizo con esta temporada, y se nota el dinero. O sea, hay chavo y chavo y chavo. Y básicamente después de la primera temporada siempre es algo que se ha visto y siempre hemos ido escalando, pero nunca se ha ido al lado ridículo. Siempre ha tenido ese balance en donde
sí, de momento Eleven durante los primeros 4 episodios las vemos vestidas, ¿verdad? Con esta ropa deportiva a los Rocky, pero con unos pantaloncitos rojos, que es como que esta referencia a los superhéroes, pero bien sutil, que también fue algo que me encantó, lo sutil de la serie, que, lo sutil que sigue siendo a pesar de tener 5 temporadas, en donde normalmente cuando vemos otras franquicias cada vez son más y más ridículas, y eso es algo que es normal que pase cuando vamos a las franquicias de horror, ya sea Friday the 13 o Halloween o Nightmare on Elm Street, cada vez son más ridículas y pierden su esencia. Esta serie sí expandió y se volvió más operática y bombástica y quizá más expresiva, pero nunca perdió su esencia, sino que tienen más bolles para hacer cosas más experimentales, y eso fue una de las cosas que me encantó. Vimos esta temporada, lloramos un montón, muchos episodios, creo que todos los arcos de los personajes fueron bien logrados y todos merecían tener su, ¿verdad?, su lugar y donde los pusieron. Como que llegó un momento en donde yo estaba, pero ¿qué Joyce está haciendo allá arriba? Y después cuando saca el hacha, pues uno entiende. Personajes nuevos de esta temporada, o que no son nuevos: Holly, la hermana de Mike, y Nancy tiene un arco de historia que es bien interesante porque ella es la primera que Vecna o Henry se lleva a este mundo que es como una memoria, y cada vez que vamos a este mundo los colores cambian, es como un mundo de fantasía, y quizás me hubiera gustado que jugaran un poquito más con la parte de las memorias de Henry. Lo hacen, pero quizás un poquito más. Y cuando lo hacen en ese esos últimos 2 episodios, es bien efectivo, es bien poderoso. Y tengo que destacar la actuación de Vecna, Jamie Campbell Bower. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Lo que me encantó es que la temporada pasada, cuando lo vimos a través de las memorias de Elle, lo que veíamos era su parte más de manipulador y simplemente era un, aunque sí era humano, pero era más villano. Aquí expandemos su personaje y vemos su humanidad y vemos sus miedos, y lo hace un personaje más complejo y hasta cierto punto no con redención, pero sí uno puede entenderlo un poquito. Tenemos el personaje de Holly, como dije, es como si fuera esta Caperucita, no roja, pero tiene ese elemento de fantasía. También el personaje de Derek, súper gracioso. Yo pensaba que me iba a molestar, pero como lo utilizaron fue bien adecuado, particularmente los primeros 2 o 3 episodios que tiene, ¿verdad? Esos momentos en donde tiene más protagonismo, por decirlo así. Obviamente todos los personajes regresan: Dustin, Lucas, Steve, Mike, Will, que tiene un gran arco en esta temporada. Will es el MVP de esta temporada. Obviamente su mamá, Joyce, Cooper, Eleven. Creo que uno de los aspectos más decepcionantes es el personaje de Linda Hamilton, la doctora Key. Como ya no está Papa, creo que quizás ese pudo haber sido el único desacierto de los Duffer Brothers en general, y no por Linda Hamilton. Linda Hamilton uno la llega a odiar como este personaje, pero el personaje realmente no tiene mucho que hacer más que ser la nueva villana, que es un rostro familiar, pero realmente en el contexto de la serie no conocemos, y este típico villano que quiere encontrar a Eleven y que quiere sacarle los poderes y que está en el Upside Down también investigando. Es algo que ya hemos visto antes con otros personajes que fueron más íntegros en la trama, y pues hay un poco de desconexión en esa parte. También hay un soldado que creo que fue mejor utilizado, que es el soldado que básicamente se convierte en el archienemigo de Hooper en esta temporada. Hooper suele tener estos archienemigos en la serie y lo lograron muy bien utilizar. Cuando la mamá de los Wheelers, interpretada por Cara Buono, se enfrenta al Demogorgon y wow, wow. O sea, esta serie quizás me hubiera gustado que fuera un poquito más atrevida y que el body count de nuestros personajes hubiera sido más grande, pero a este punto el hecho de que los ponga en peligro fue bien acelerante, y que haya en consecuencia el papá de Wheeler sigue siendo un cero a la izquierda. Hizo alguito, intentó hacer algo, pero sigue siendo un cero a la izquierda. Pero mamá Wheeler, 10 de 10, no hay nota. Continuamos, ¿verdad? Y cerramos el arco de Lucas y Max, y obviamente sabemos que ella va a despertar. Como lo utilizaron me pareció genial, como básicamente a esta scavenger o esta ermitaña que lleva perdida durante 2 años
en la mente de Vecna, en la mente de Henry, cómo ella ayuda a otros personajes y los guía para que puedan vencer a Vecna, me parece fantástico. Y ese es otro aspecto, cómo todo el grupo se une para vencer a Vecna. Esto yo no lo veía desde Justice League, Zack Snyder Justice League específicamente, en donde todos los personajes tienen un propósito al momento de derrotar a Vecna. Y tú puedes ver que si tú eliminas a uno de ellos y los sacas, muy probablemente no hubieran tenido la victoria. Continuamos con el arco de historias de Eleven, quien está entrenando, y Hooper, que ¿verdad? La ve como su hija, porque es su papá de crianza, y pues la quiere proteger lo más que pueda, mientras que ella quiere estar un poco más activa. Y eso también sigue siendo uno de los arcos que sigue siendo bien efectivo, y ese roce y esa fricción entre ellos y lo que cada uno quiere sacrificar sigue siendo bien poderoso. Y por otro lado, entonces tenemos a Joyce, que está tratando también de proteger a Will, porque obviamente pues Will fue el primero que sufrió las consecuencias de Vecna desde la primera temporada. Entonces Will tiene que encontrarse a sí mismo y aceptarse a sí mismo para poder quizás perdonarse o disculparse, o quizás sentirse que no es tan inútil y ser un poco más activo, y como lo utilizan en la serie. Específicamente el final de episodio 4 fue como que uy, el último episodio fue como que ok, me encantó cómo lo utilizaron, y también me encantó cómo lo llevaron desde la primera temporada. Eso es una de las cosas que hace magnífica esta temporada, ese sentimiento de nostalgia en donde de momento nos tiran flashback, y como ya uno conoce a estos personajes, manipulan nuestras emociones sin necesidad de poner una canción, aunque la hay, pero es por los personajes, por las actuaciones. Muchas veces David Harbour carga esa escena. Billy Bobby Brown es funcional, pero no es tan buena actriz para mía. Después de haberla visto en varias películas, esta temporada hay un par de escenas en donde David Harbour tiene que cargar la escena. Ella hace un buen papel, ella siempre va a ser recordada como Eleven o Elle, pero sí, hay momentos en donde, momentitos pequeños en donde tú dices, pero eso soy yo siendo super nitpick. El personaje de Robin con Will en la primera mitad de la serie fue extremadamente efectivo, sabiendo, ¿verdad?, el arco de historia que va a tener Will en base a la última temporada, la cuarta temporada, cómo lo utilizan y, ¿verdad?, cómo expanden eso, y teniendo a Robin, ¿verdad?, que es un personaje de la comunidad. Me pareció fantástico unirlo. Steve, obviamente, el MVP, y el personaje que quizás uno está como que más, que no le pase nada a Steve. Si le pasa algo a Steve, vamos a tener problemas. Y obviamente tenemos a Dustin, que es el protegido de Steve, y Dustin pues viene de este trauma de ver a Eddie morir, y tenemos como que Dustin un poco más rebelde, pero a veces queda perdido, específicamente en esos primeros dos episodios Dustin desaparece un poco. Pero si algo le tengo que dar a esta serie es que todos los personajes aparecen o son utilizados cuando tienen que estar utilizados, y eso es tan difícil de hacer, tan difícil de tener la mente y la visión de, ok, este personaje va a tener este arco de historia y lo vamos a desarrollar. O sea, hay tantos arcos de historia que están a la misma vez corriendo, y a veces en un mismo personaje tenemos tantos elementos corriendo, porque los Duffer Brothers crearon estos personajes casi tridimensionales que sí, son parte del género y del cliché del género, pero lo han desarrollado durante estas temporadas y lo han convertido en sus propios entes, que uno como público responda a ellos automáticamente. ¡Wow! 9 años de Stranger Things, desde el 2016 hasta el 2025. 5 temporadas, 42 episodios. Y el cierre fue espectacular. O sea, fue tan sólido, fue tan gratificante. Y como siempre, fue un cierre enfocado en los personajes. Cuando derrotan, ¿verdad?, a Vecna, todavía falta 30 y pico minutos de episodios. Porque siempre los Duffers se enfocaron en sus personajes. Y para mí todavía hay un poco de posibilidad de que veamos algo más en este mundo, sí, definitivamente. Pero en cuanto a estos personajes, este cierre es tan perfecto como pudo ser. Me hubiera gustado que la pelea contra Vecna al final fuera un poco más intensa. Sí, me encantaría jugar un videojuego basado en esta temporada. También porque hay momentos en donde de momento The Mind Flayer como que cierra la arena y se presta para un cutscene de un videojuego, y después cuando le bajen la vida, lo derrote. Entonces ahí volvemos al cutscene con Eleven apareciendo y enfrentándose a Vecna, que también es como una arena. Me encantaría que hubieran tenido, ¿verdad?, esa visión más allá de multimedia. No sé, como que de momento lo viera como que este es bien videojuego. Y me encantó. Me encantó el cierre, esos momentos finales cuando está jugando esa última partida de D&D, todas las despedidas de los personajes y todas esas últimas escenas fueron
tan perfectas como pudieron ser. Ahorita mencioné a Maxine, Sadie Sink, y mi esposa me preguntó, ¿cómo ya se graduó? ¿Cómo Max se graduó si estuvo 2 años en coma? ¿Cómo? ¿Cómo? Es buena pregunta, piénsala. De momento tenemos escenas que me recordaron a Ghostbusters cuando está en el laboratorio en el Upside Down, que está como que todo derretido. Yo pensé, esto es Marshmallow, esto es una referencia a Ghostbusters, pero no sé, quizás lo sea, porque obviamente los Duffer Brothers siempre han hecho referencia a las películas de los 80, independientemente si yo pienso que esta es la mejor o no la mejor temporada. Fue un cierre espectacular, así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Stranger Things 5 una A menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas reseñas. Esto fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.